Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de segundo básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar, deseando que se encuentren bien de salud ustedes y su familia. También recordándoles que evitemos salir de nuestras casas para evitar contagios de la enfermedad que nos está perjudicando en nuestro país. Empecemos con nuestra clase, la cual está relacionada con el país de Francia, el cual es un país soberano, miembro de la Unión Europea, cuya forma de gobierno es la república semipresidencialista. El tema con el que vamos a trabajar es la Revolución Francesa. Concepto básico para entender el tema. Revolución es el cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo. Según Aristóteles, es el cambio completo desde una constitución a otra. La Revolución Francesa es el conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y que también repercutió en otras naciones de Europa, donde se enfrentaban partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Es importante mencionar que ocurrió a finales del siglo XVIII, entre 1789 y 1799. Se originó cuando el poder absoluto de los últimos reyes llevó al gobierno a los abismos más profundos del despilfarro de las riquezas que poseían los reinos. La sociedad francesa estaba integrada por grupos, los cuales son la nobleza o aristocracia, el cual estaba cercana al rey y al clero. El pueblo estaba integrado por campesinos y trabajadores. La burguesía estaba formada por comerciantes y propietarios de talleres que se veían afectados por la política absolutista de los cargos sociales. La Revolución Francesa es la culminación de una serie de ideas que se veían desarrollando a lo largo del siglo XVIII. Dichas ideas se conocen como Ilustración y se caracterizó por el predominio de un pensamiento racional y la crítica hacia todo aquello que violentaba los derechos y la libertad de la soberanía del pueblo. La filosofía de la Ilustración se caracterizaba por el ámbito de la ciencia que coincide con el de la filosofía, objetos de investigación tales como Dios, alma y el mundo, ideas del progreso, buscando la perfección de la vida y la sociedad humana, y la teoría del conocimiento planteada por Kant. Entre los ilustradores podemos mencionar a Jean-Jacques Rousseau y John Locke. Los periodos de la Revolución Francesa fueron 4. El primero, comprendido entre 1789 a 1791, se establece la Asamblea Constituyente y se suprimen los privilegios de la Iglesia. El segundo periodo, entre 1791 y 1792, se establece la Asamblea Legislativa. El tercer periodo, entre 1792 y 1795, se proclama la República Francesa y se condena a muerte a los reyes. Cuarto periodo, 1795-1799, se expulsó del poder a los jacobinos, que gobernaban desde 1791. Los campesinos logran desligarse de las obligaciones del feudalismo. Cabe mencionar también la participación de Napoleón Bonaparte. Era un joven, ya había logrado triunfos en Egipto, Italia e Inglaterra. Participó en el golpe de Estado al Directorio en 1800, estableciendo un nuevo sistema de gobierno, el consulado, del cual fue el primer cónsul y además estaba facultado para nombrar ministros y funcionarios. Venció a Austria y firmó un tratado de paz con Inglaterra. Las causas de la revolución: dan fin a un régimen monárquico, una aristocracia la eliminan, la clase burguesa nació siglos atrás, que había alcanzado un gran poder en el terremoto que se daba en la economía, exasperación de las clases populares, urbanas y del campesinado, empobrecidos por la subida de los precios, nuevas ideas ilustradas,
una regresión económica y la crisis agrícola que se dio entre 1788 y la quiebra financiera provocada por los vicios y sistemas fiscales, la mala percepción y la desigualdad de los impuestos. Todo ello nos llevó a el estallido de la Revolución Francesa. Retomando el tema de Napoleón Bonaparte, tenía un ejército disciplinado y entrenado entre los territorios que se incorporaron al imperio y que gobernaron sus parientes. Estaban entre los territorios Holanda, Nápoles, Westfalia y España. Los estados aliados eran Dinamarca, Suecia, Rusia, Austria. Sin embargo, no logró controlar a Inglaterra. En 1812 se unieron Rusia, Inglaterra, Austria, Prusia y Suecia en contra de Napoleón e invadieron Francia. Ese suceso provocó su abdicación en 1814. Fue desterrado de Francia a la isla de Elba. En 1815 retoma fuerzas y reunió un ejército. Entró a Francia nuevamente y tomó el poder en el periodo llamado Imperio de los 100 días. Una vez más, los países europeos se unieron contra Francia y Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo. En ese mismo año fue exiliado a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. Repercusiones de la Revolución Francesa. La llegada de Napoleón Bonaparte en 1799 finalizó la Revolución Francesa, lo cual produjo hechos de gran trascendencia, como por ejemplo la abolición de la monarquía absoluta en Francia, la eliminación de la servidumbre, los derechos feudales y los diezmos. Se introduce el principio de distribución equitativa en el pago de los impuestos. En gran parte de Francia se elimina el latifundio, otorgando al campesinado parcelas. Se eliminó la pena de prisión por deudas. Se introduce el concepto de igualdad entre la ley y el derecho. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establecieron en el campo religioso las principales libertades de culto, libertad de expresión, libertad de conciencia y los derechos civiles, tanto para protestantes como para judíos. Las ideas desarrolladas en la Revolución Francesa sirvieron para inspirar a las colonias españolas en América a luchar por su independencia. Veamos la tarea entonces. Debe realizar una cronología de forma creativa pegándole en el cuaderno de estudios sociales del estallido de la Revolución Francesa, la cual debe de entregar según se ha acordado en un horario y metodología establecida. Muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto en el colegio. Recuerden, cuidémonos en salud nosotros mismos y nuestras familias.